Nunca te olvides de reír, por Carol Howe. Cuando Ken volvió a Nueva York de Israel en abril de 1973, era un poco confuso cómo iba a ser incluido exactamente en este monumental proyecto, dado que Ken estaba ahora con frecuencia en sus oficinas. Bill le encontró un trabajo a tiempo parcial para justificar tanto tiempo allí, observando el protocolo normal en la medida de lo posible, para evitar despertar sospechas acerca de su trabajo oculto. Mientras Ken examinaba el material previamente editado, ahora conocido como la versión de Hugh Lynn Case, así llamada por Helen y Bill, había hecho una copia para Hugh Lynn y que le habían presentado como un regalo en agradecimiento por su considerable apoyo y estímulo. Revisado, sentían que se necesitaba trabajo adicional y estaban en lo cierto. Helen y Bill ya habían revisado el texto más de una vez, y aunque habían quitado mucho material personal, así como referencias a Freud, Jung, Case y varios amigos y colegas, la capitalización era inconsistente. Algunos títulos de sección no eran claros y aún había información personal. Bill estaba quemado por el primer proceso de edición, pero reconocía la necesidad de más y había instado a Helen, aunque con ambivalencia, durante varios meses, a unirse a él en la reanudación del proceso. Ella lo rechazaba. Ahora, sin embargo, con creciente admiración por Ken, incansable, entusiasta y dispuesta a servirle completamente, se convenció de comenzar otra ronda de edición. Cuando el dictado de un curso de milagros comenzó, Bill y Helen no tenían ni idea de lo que estaba sucediendo. Suponían que era una respuesta larga y comprensiva a su petición para una mejor manera de vivir. Por lo tanto, Helen escribía todo como aparecía en su mente, sin discriminación. ¿Por qué no? Después de todo, era para ellos. Bill a menudo tenía una lista de preguntas para que Helen hiciera a la voz, y eso parecía útil para fomentar su habilidad de recibir. A medida que el material continuaba apareciendo, quedó claro que parte de él no tenía la intención de ser parte del curso en sí, sino que era tan solo consejos personales, respuestas a preguntas específicas, un tipo de conversación a tres bandas. Sin embargo, es obvio que el curso impersonal es para cualquiera que elija practicarlo, pero esa idea no surgió hasta que la voz se estableció en un formato de monólogo, en lugar del diálogo que parecía predominante en el texto anterior. Como varias versiones del curso han estado disponibles desde la publicación original en 1976, la controversia ha surgido sobre quién hizo qué tipo de edición. Judith Scutch Whitson comentaba que, aunque todavía no estaba involucrada durante el tiempo de la edición, fue incluida en las decisiones posteriores que caracterizaron las interacciones de Bill y Helen. Helen estaba totalmente a cargo. Bill hacía sugerencias suavemente. Ken se sentaba tranquilamente y discretamente, y Helen gobernaba el gallinero. Para aquellos que promueven la idea de que Ken tomaba todas las decisiones finales y tenía la prerrogativa editorial final, hay que decir que el caso todo fue lo contrario. Recuerdo que durante la revisión de los originales, copia final antes de imprimir, cuando había dudas ante capitalizaciones inapropiadas, Ken se encogía de hombros y Helen siempre se salía con la suya. Lo mismo era cierto incluso cuando se trataba del color de la portada del libro. Bill y yo queríamos azul. Ken también sentía que sería un color apropiado, pero Helen era inflexible sobre el negro y no cambiaba de opinión. Finalmente Ken sumisamente preguntó
si no debiéramos pedirle al autor del libro una decisión. Helen puso cara larga, pero estuvo de acuerdo en que deberíamos guardar silencio, hacer la pregunta y escuchar la respuesta. Cuando abrimos los ojos, murmuró: «Bueno, dice azul, pero un azul muy oscuro». Y así, la primera edición cubierta de tela fue de un azul muy oscuro. Ken confirmó la posición de Helen como jefa del gallinero y dijo absolutamente que nadie, ni siquiera el autor del curso, podría persuadirla para tomar otra posición una vez que había tomado una decisión. Ken era difícil de conocer al principio, escribe Bill de esa época de editar. Él siempre era agradable y manipulaba a la gente, no a mí. Era un triángulo difícil cuando los tres estábamos juntos. Después de un tiempo de todo esto, le dije que no podía soportarlo más. Pensaba que había mucha grandiosidad espiritual alrededor. No pensaba que ese fuera el espíritu del curso y estaba harto de todo el asunto. Aunque no lo expresó directamente, la percepción primera y sesgada de Bill de este difícil triángulo era que Ken le hablaba de forma condescendiente y mediaba entre él y Helen. Ken volvió a Israel en junio de 1973, pero no antes de hacerle prometer a Helen que vendría a visitarle. Ese agosto Helen, Louise y Bill se unieron a él en lo que Bill describió como un viaje muy significativo y mágico, que trajo un cierre inexplicable, mientras visitaban algunos de los lugares que había disfrutado en su viaje de 1953. Se identificó especialmente con la Tierra Santa, así como con Egipto y Grecia, la cual no es una sorpresa. Sus diversas lecturas psíquicas y de trance lo situaban en esos lugares en los principales puntos de inflexión de la evolución de su conciencia. Bill reconoció que la ayuda de Ken y el conocimiento del país hicieron posible una aventura mucho más significativa de la que podrían haber tenido y estaba agradecido por su contribución. Un punto culminante para todos ellos fue una experiencia extraordinaria que compartieron mientras visitaban Qumran, el sitio donde fueron descubiertos los manuscritos del Mar Muerto. Helen de repente cambió de conciencia, como si retrocediera en el tiempo. Cuando se acercaron a la zona donde se habían encontrado los rollos, Helen se detuvo abruptamente, visiblemente sacudida. Miró fijamente la abertura de la cueva y de repente se echó a llorar. Aunque Bill y Louise intentaron desesperadamente consolarla, ella no pudo hablar durante casi 5 minutos. Cuando finalmente recuperó la compostura, habló con tanta calma que los demás tuvieron que esforzarse para escucharla. «Esta es la cueva», dijo con voz trémula. «Esta es la cueva donde vi el rollo que decía Dios es, la cueva de la visión que precedió al comienzo de la transcripción de un curso de milagros». Nadie dijo una palabra, no había nada que decir. Poco tiempo después, mientras respiraban la atmósfera histórica de los alrededores del Mar Muerto, Helen empezó a musitar para sí misma. «Sabes», dijo, «algo está mal con el nivel del agua. Es demasiado bajo». Bill, que no tomaba ninguno de los pensamientos de Helen a la ligera, abrió un libro guía que había comprado cuando llegaron a Israel y empezó a leerlo. «Muy interesante», Helen comentó. «Aquí se dice que en el tiempo de los esenios el nivel del agua del Mar Muerto era mucho más alto. Todo el mundo estaba tranquilo y finalmente Helen, visiblemente emocionada, comentó en voz baja: «Este es el lugar más sagrado de la tierra». Capítulo 7. La vida era muy difícil para Bill al volver a casa. Se sentía deprimido y solo, después de la ruptura de una relación personal a largo plazo con Charles Parrish y de la relación especial que él percibía que Helen y Ken mantenían sin él. Bill también estaba cada vez más insatisfecho con la ausencia de enfoque espiritual en su trabajo. Incluso pensó
en abandonar el centro médico por entero, solo queriendo apresurarse, completar los últimos detalles editoriales del curso y dar todo el asunto por zanjado. Tanto Helen como Bill tenían claro que la comercialización y la distribución no era asunto suyo. Una vez terminada la edición final en 1975, y sin saber cómo proceder, Bill hizo 12 copias de todo el trabajo, las puso en carpetas de tesis y las cerró en el cajón inferior de su archivador. Obviamente, esta monumental obra no estaba destinada a permanecer en ese cajón. En la primavera de 1975, Bill y Helen colocaron un curso de milagros en las poderosas manos de Judith Skutch Whitson, que se convirtió en la matriarca indiscutible de un curso de milagros y en última instancia promovió su publicación y distribución generalizada. Bill se había interesado por una nueva amistad, Douglas Dean, un científico interesado en la sanación paranormal, y había hecho planes para almorzar con él. Dean volvió a programar su reunión para poder llevar a su amiga Judith Skutch, porque sentía fuertemente que ella debía acompañarlo. Judy era conocida como catalizador cósmico y madre de la parapsicología, una líder en el campo de la exploración de la conciencia y lo paranormal. El 29 de mayo de 1975, Judy, Douglas, Helen, Bill y Ken almorzaron en el comedor de la Facultad de Columbia. Durante el almuerzo, mientras su conversación evolucionaba, Judy se encontró inesperadamente diciéndole a Helen: «Estás oyendo una voz, ¿verdad?». Todo el mundo estaba aturdido. Por lo tanto, después del almuerzo, en la intimidad de la oficina de Bill, los 3 colaboradores mostraron a Judy y Douglas el curso, aún un secreto conocido solo por un puñado de personas. Le dimos una copia a Judy para llevarla a casa y que la leyera. Al parecer esa noche, cuando empezó a leer el curso, no pudo dejarlo y lo leyó toda la noche. Estaba abrumada con el material del curso. A Helen y a mí nos gustó Judy inmediatamente, y todos nosotros, ella y Ken, nos hicimos amigos. La llegada de Judy a la escena fue fortuita y milagrosa. Ella tenía un papel muy específico, aunque no lo sabíamos al principio. Casi inmediatamente, Judy se convirtió en una parte integral de la empresa de un curso de milagros, y Ken, Helen y Bill pasaban cada vez más tiempo en su casa en Manhattan. Poco después de su reunión, comenzaron a discutir la posibilidad de publicar el material. Bill y Helen no habrían abordado esto por su cuenta, pero Judy tenía la habilidad y el entusiasmo necesarios y se convirtió en una socio seria. Mostraron el trabajo a varios amigos que podrían estar interesados en publicarlo, pero todos querían cambiarlo de alguna manera. Como con todas las decisiones relacionadas con el curso, consultaron conjuntamente a su guía y se les dijo que lo dejaran intacto y lo publicaran ellos mismos. Ellos cuestionaron este consejo desde una perspectiva financiera, pero se les dijo que se comprometieran y confiaran. Lo hicieron. Al día siguiente de su publicación, Judy recibió una llamada de Reed Erickson, un estudiante satisfecho e inspirado por las fotocopias, quien dijo que sentía que un curso de milagros necesitaba ser publicado oficialmente, y enviaba un cheque de 60,000 pesos para financiar los primeros 5,000 ejemplares. Originalmente, el texto, el libro de trabajo y el manual del maestro estaban encuadernados como libros separados y luego fueron combinados en un solo volumen.